Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Bienvenidos a la segunda clase de nuestro curso de Máquinas Eléctricas 1. Ya en nuestra primera clase nosotros logramos aprender la importancia que tienen estas máquinas eléctricas en un sistema eléctrico de potencia, ¿no? Que en cada país tiene su propio sistema eléctrico de potencia para poder llevar la energía eléctrica desde su generación hasta la utilización. Entonces, en la primera clase nosotros pasamos desde el sistema de generación, transmisión, distribución y explicamos la importancia de los motores, de los transformadores, de los generadores que vienen a ser las máquinas eléctricas en lo que corresponde al sistema eléctrico de potencia. En esta clase vamos ya a dar una introducción a las máquinas eléctricas para ir empezando ya a trabajar nuestro curso. Recuerden que estamos separando el curso de máquinas eléctricas en dos, como comúnmente se hace en la universidad o en algún instituto. Siempre vas a encontrar máquinas eléctricas 1 y luego máquinas eléctricas 2. En máquinas eléctricas 1 ya habíamos indicado que vamos a trabajar generalidades, los circuitos magnéticos, que son muy importantes, y lo que son los transformadores. Ya en máquinas eléctricas 2 trabajamos motores y trabajamos generadores. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta clase recordando nosotros que habíamos realizado dos cursos muy importantes, como es el curso de circuitos eléctricos 1, donde trabajamos, ¿se acuerdan?, a los circuitos resistivos, circuitos inductivos y circuitos capacitivos alimentados con corriente continua o también llamado corriente directa. Asimismo lo trabajamos en el dominio del tiempo. Eso nosotros lo vimos en nuestro curso anterior. Si tú no has visto, por favor anda a YouTube, escribe en tu navegador Google, por ejemplo, escribes el nombre de mi canal, que es Sector Energía Eléctrica, te suscribes si es que no estás suscrito y vas a la lista de reproducción. En la lista de reproducción ustedes van a encontrar acá circuitos eléctricos 1 y circuitos eléctricos 2. Dos cursos muy completos, mire, son 125 videos por cada curso, donde trabajamos desde cero. Entonces es muy importante que tú tengas conocimiento de los circuitos eléctricos para poder ingresar a trabajar las máquinas eléctricas, porque vamos a hacer uso también de los circuitos eléctricos, pero en este caso ya circuitos magnéticos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces hay que recordar en circuitos eléctricos 1 a quién estudiamos: a la resistencia con los circuitos resistivos, estudiamos al inductor, circuitos inductivos, y estudiamos al capacitor, circuitos capacitivos. En circuitos eléctricos 1 esto lo estudiamos en el dominio del tiempo, ¿verdad? Alimentados con corriente continua o también en algunos casos conocido como corriente directa. Ahí está. Luego que nosotros aprendimos a trabajar circuitos eléctricos 1, trabajamos circuitos eléctricos 2, donde volvemos a estudiar a estos tres elementos, pero esta vez alimentados con corriente alterna, la corriente alterna, que su tensión y su corriente iban a variar con el tiempo, se iban a expresar como unas senoides. Entonces, para no complicarnos con el desarrollo de los temas, estos tres elementos nosotros lo trabajamos como impedancia, ¿se acuerdan? Obtuvimos impedancias resistivas, impedancias inductivas, impedancias capacitivas y también la impedancia compleja, que iba a estar compuesto por la resistencia y la reactancia, ya sea una reactancia inductiva o una reactancia capacitiva. Entonces, todo eso trabajamos en lo que corresponde a circuitos eléctricos 1 y circuitos eléctricos 2. Si tú no has llevado esos dos cursos, es un curso muy necesario que debes saber para poder entrar al mundo de las máquinas eléctricas, ¿sí? Entonces, en mi canal de YouTube, si no estás suscrito, suscríbete y puedes ver de manera gratuita los dos cursos completos. Muy bien, entonces, mediante esos dos cursos que trabajamos, circuitos 1 y circuitos 2, hemos aprendido a través de los circuitos los principales básicos del fenómeno de la inducción electromagnética. Estos principios entonces son aplicados a las máquinas eléctricas, que son unos dispositivos empleados en la conversión de la energía mecánica a energía eléctrica a energía mecánica, y en la transformación de la energía eléctrica con un nivel de voltaje a la misma energía eléctrica pero con otro nivel de voltaje, mediante una acción que se llama el campo magnético. Entonces,
Las máquinas eléctricas, nosotros para poder empezar a hablar de transformadores, motores, generadores, es necesario primero conocer el campo magnético, los circuitos magnéticos. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, acá lo siguiente. Habíamos dicho que las máquinas eléctricas, ¿para qué me sirven? Vamos a tener acá. Vamos a agarrar un texto y escribimos. Si tú tienes acá energía eléctrica, por ejemplo, si tú tienes acá energía eléctrica, vamos a ponerlo un poco más pequeño, a ver, ahí está. Si tú tienes energía eléctrica, a través de una máquina eléctrica, esta energía lo vamos a convertir a energía mecánica. Entonces, esto es uno de los principios de las máquinas eléctricas, que podemos convertir la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Con qué máquina eléctrica? Lo vamos a ver en unos momentos. Otro, si tú tienes energía mecánica, ahí está, energía mecánica, a través de otra máquina eléctrica, que ya lo vamos a conocer en unos momentos, a través de otra máquina eléctrica, puedo convertir yo esa energía mecánica en energía eléctrica. Ahí está. Entonces, esa energía mecánica inicialmente, con una máquina eléctrica, yo lo puedo convertir en energía eléctrica. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo tengo energía eléctrica? Le voy a poner energía eléctrica 1. Profesor, ¿por qué 1? Imaginemos que esta energía eléctrica tiene cierto nivel de voltaje. Tiene cierto nivel de voltaje. A través de una máquina eléctrica voy a convertir o transformar esta energía eléctrica 1 en energía eléctrica 2. ¿Qué significa? Que yo esa energía eléctrica inicial que tiene cierto nivel de voltaje lo voy a transformar, lo voy a convertir en la misma energía eléctrica, pero con otro nivel de voltaje. Entonces, esas son las principales funciones que tiene lo que son las máquinas eléctricas. Para eso me sirve. Entonces, ahora vamos a ver cómo se le llaman a estas máquinas que realizan esta función. Por ejemplo, una máquina eléctrica que convierte la energía eléctrica en energía mecánica se le denomina motor eléctrico. Acá yo tengo algunas imágenes. Por ejemplo, acá está un motor eléctrico. Vamos a copiarlo. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la máquina eléctrica que va a convertir la energía eléctrica en mecánica? Aquí tengo el motor eléctrico. A ver. Ahí está. Listo. ¿Cuál es la máquina eléctrica que convierte la energía mecánica en energía eléctrica? A eso se le llaman generadores. Generadores. Vamos a copiar la imagen. Acá está el generador. Vamos a moverlo y vamos a reducir el tamaño. Muy bien, entonces, ¿cuál es la máquina eléctrica que convierte la energía mecánica en eléctrica? El generador. ¿Y cómo se llamará esa máquina eléctrica que convierte o transforma la energía eléctrica con un cierto nivel de tensión a energía eléctrica con otro nivel de tensión? A esa máquina se le llama transformador eléctrico, los famosos transformadores. Entonces, aquí ya vamos aprendiendo los principios, el funcionamiento que tienen cada máquina eléctrica. Claro que estas máquinas eléctricas que yo le estoy mencionando como transformador, generador y el motor se clasifican. Ya en la siguiente clase vamos a ver la clasificación. Vamos a ver la clasificación de estas máquinas eléctricas que le he mencionado. El motor tiene varias clasificaciones, ¿no? Vamos a tener motores de corriente continua, de corriente alterna, motores síncronos, motores asíncronos. Los generadores vamos a tener de corriente continua, corriente alterna, vamos a tener generadores asíncronos, generadores de potencias reactivas. Transformadores, vamos a tener los transformadores propiamente dicho, los autotransformadores, los rectificadores. Entonces, todo es una clasificación que ya lo vamos a ver en la siguiente clase. En esta clase solamente es una introducción breve a las máquinas eléctricas. Entonces, estimados amigos, tú ya tienes conocimiento. Las máquinas eléctricas cumplen tres principales funciones.
convertir la energía eléctrica en energía mecánica a través de un motor eléctrico. Acá está, a través de este motor eléctrico, convertir la energía mecánica en energía eléctrica a través de este generador y convertir la energía eléctrica de un cierto nivel de voltaje a energía eléctrica de otro cierto nivel de voltaje a través de un transformador. Ahora, estas máquinas eléctricas que yo les he mencionado tienen características particulares en general. Claro que más adelante vamos a estudiar cada uno de ellos. Recuerden, en máquinas eléctricas 1 vamos a estudiar acá circuitos magnéticos, campos magnéticos y el transformador. Ahí vamos a hablar transformadores monofásicos, trifásicos, circuitos equivalentes, paralelo de transformadores, todo lo relacionado con los transformadores. Y en circuitos 2 trabajamos estas dos máquinas, motores y generadores. Entonces, estimados amigos, estas tres máquinas eléctricas tienen características en común. ¿Cuáles son? Vamos a verlo acá. Que todas las máquinas eléctricas, en primer lugar, vamos a poner acá un texto. Todas las máquinas eléctricas, en primer lugar, presentan entrada y salida. Ahí está. Todas las máquinas eléctricas van a presentar una entrada y una salida. Profesor, en el motor, ¿cuál es su entrada? Si tú tienes energía eléctrica, para el motor la entrada es la energía eléctrica. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales que caracterizan una energía eléctrica? Es la potencia, pero la potencia viene expresada con voltajes y corrientes. Entonces, la entrada para este motor eléctrico es el voltaje y la corriente, ¿no? La energía eléctrica. Y la salida para ese motor eléctrico, su salida va a ser la energía mecánica que vamos a tener acá, en este eje, en RPM, que es revoluciones por minuto. Y la entrada en energía, voltaje y corriente. Ese vendría a ser la entrada y la salida para este motor eléctrico. Ahora, para el generador, su entrada el generador es como el inverso del motor. Su entrada ahora va a ser la energía mecánica. Entonces va a ser RPM, revoluciones por minuto. Y para obtener estos RPM, esta energía mecánica, ya sabemos que el generador a la entrada va a estar conectado con otra máquina, ¿verdad? Recuerden que vimos en la clase anterior el sistema turbina-generador, ¿no? Las turbinas son las encargadas de poder entregarles energía mecánica al generador para que lo convierta en energía eléctrica. Entonces, la salida del generador ahora va a ser energía eléctrica, es decir, voltajes y corriente. Ahí está. Profesor, y en el transformador que no convierte mecánica eléctrica o eléctrica mecánica, que más bien solamente es energía eléctrica de un nivel de tensión a energía eléctrica de otro nivel de tensión, entonces su entrada va a ser voltaje y corriente, ¿no? Potencia, voltaje y corriente, un voltaje de entrada 1 y una corriente de entrada 1. Y la salida del transformador va a ser un voltaje 2 y una corriente, bueno, vamos a ponerle una corriente que se representa con la letra I, 2, ¿verdad? Voltaje y corriente de entrada y voltaje y corriente de salida. Entonces, eso es una de las características principales de estas tres máquinas eléctricas en mención, que presentan una entrada y una salida. Muy bien. Otra característica de estas máquinas eléctricas es que para el caso de transformadores, por ejemplo, para transformadores, lo que ya le expliqué, las corrientes son inversamente proporcional a los voltajes. Es decir, profesor, no entiendo. Si tú en la entrada tienes un voltaje de un cierto nivel, vas a tener una corriente por la potencia, ¿no? La fórmula, recuerden cuando trabajamos en circuitos eléctricos, potencia era igual a voltaje por corriente, no si es un monofásico y si es trifásico le agregamos la raíz de 3, el factor de potencia. Entonces, en un transformador, si el voltaje se eleva,
la corriente disminuye. Si el voltaje disminuye, la corriente se eleva, manteniendo casi constante la potencia. ¿Y por qué digo casi constante la potencia? Porque en un transformador vamos a tener en el interior pérdidas. Entonces todo eso de las pérdidas también lo vamos a ver en su momento cuando trabajemos de transformadores. Muy bien, otra característica de estas máquinas eléctricas es que solo convierten energía mecánica y energía eléctrica. Ahí está. Profesor, ¿por qué me dice eso? Porque lo estamos viendo, estimados amigos. Acá en estas gráficas que estamos poniendo, ustedes ven acá su energía, por ejemplo, cinética, energía potencial, energía eólica. No, todo es energía eléctrica o energía mecánica. Entonces, una de las características principales es que estas máquinas eléctricas, motor, generador y transformador, solamente trabajan con energías eléctricas o energías mecánicas, ningún otro tipo más. Ya una cosa es muy diferente que para obtener esta energía mecánica, generalmente esta energía mecánica del generador, para obtener esa energía mecánica del generador, ya nosotros usamos otro tipo de energía, ¿no? Esos son ya en las centrales de generación. Podemos utilizar energía hidráulica, energía cinética, energía eólica, solar, para poder obtener esa energía mecánica a través de la turbina. Y ya la turbina es encargada de entregarle la energía mecánica al generador y esta la convierte en energía eléctrica. Pero las características principales solamente de estas máquinas es que trabajan con energía eléctrica o energía mecánica. Muy bien. Y otra de las características, ya como último, sería que estas máquinas eléctricas, ahora vamos a mover acá como punto 4, las máquinas eléctricas pueden ser usadas en AC o DC. ¿Qué significa eso? Pueden ser usadas con corriente continua o también en corriente alterna. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando trabajemos la clasificación de las máquinas eléctricas. Muy bien, estimados amigos, entonces eso ha sido todo por este video. Hemos dado una breve introducción a las máquinas eléctricas y en la siguiente clase vamos a trabajar la clasificación de las máquinas eléctricas y así vamos a ir avanzando nuestro curso de máquinas eléctricas 1. Recuerda, no te olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que puedas recibir las notificaciones cuando yo suba clase por clase de este interesante curso. Eso ha sido todo, muchas gracias.